Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro. Vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios, como yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Como os he dicho al inicio, la curación del leproso nos habla no solo de la curación física, de la sanación del que padecía la lepra, sino que nos habla también de cómo Cristo ha venido para liberarnos del pecado, dado que el pecado nos esclaviza, y si es un pecado mortal, rompe nuestra relación con Dios. Hay cosas que aprendimos desde niños, pero que quizás no todos las han aprendido. Yo sí, cuando lo estudié en la preparación para la primera comunión, al igual que entiendo que los que ya peináis canas como yo, o no peináis canas, pero ya tenéis cierta edad, nos enseñaron que había dos tipos de pecado, en función de la gravedad: pecado venial y pecado mortal. El pecado venial no rompe la relación con Dios. Son como esas motitas de polvo que se pegan en las gafas, de los que tenéis gafas,
y que de vez en cuando hay que limpiarlas. Porque si no limpias las gafas, pues no ves bien, no ves con claridad, molestan, distorsionan la visión de la realidad. No es que impidan ver, pero molestan. Mientras que el pecado mortal es un pecado que sí rompe la relación con Dios y que por lo tanto es el pecado que me sume en la tiniebla, de manera que ya me hace no ver con claridad el amor de Dios y no poder recibir, porque me he alejado de Dios, su amor y su misericordia. Todos sabemos que ese pecado mortal, porque así nos lo han enseñado, me impide, si no me he confesado, salvo algunas excepciones que vienen recogidas así por el Código de Derecho Canónico y que no voy a explicar aquí porque sería muy largo, salvo algunas excepciones, me impide comulgar. Porque no estoy en gracia de Dios, no debo recibir a Cristo en la Eucaristía. Y alguno dirá, pero si es que recibir a Cristo, primero, es un regalo, segundo, es una necesidad. Ciertamente, en primer lugar, es un regalo. Ninguno de nosotros merece recibir a Cristo, pero recibir ese regalo implica unas condiciones, y esas condiciones son estar en gracia de Dios. Y si no estoy en gracia de Dios, debo hacer ayuno, ayuno de la Eucaristía, que no ayuno de venir a misa, ayuno de recibir a Cristo, ayuno de comulgar hasta que me pueda confesar y entonces el sacerdote, habiéndome absolvido, deje mi corazón limpio para que pueda recibir a Cristo en las condiciones ideales. Hay un pasaje del Evangelio que normalmente los que dicen, no pasa nada, puedes comulgar si Dios te ama, que olvidan con mucha frecuencia. Es ese pasaje donde Jesús cuenta una parábola, donde dice que un rey invitó a la boda a los comensales, a los invitados, y que todos pusieron excusas, que si me voy a probar una yunta de bueyes que me he comprado, si tengo que ir a ver un campo nuevo que acabo de adquirir, si me acabo de casar y por lo tanto estoy en la luna de miel y no puedo ir. Y que entonces el rey, cansado, le dijo a sus sirvientes, salid a los caminos y decid a todo el que veáis que venga a la boda, que está invitado a la boda y al banquete. Así lo hicieron los sirvientes. Pero hete aquí que en el momento del banquete el rey se dio una vuelta por las mesas. Y entonces vio a uno que no llevaba el traje de fiesta. Y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin llevar el traje de fiesta? Y le dijo, atadlo, echadlo fuera, allí será en el infierno el llanto y el rechinar de dientes. Esto no lo dice San Pablo, que cuando leemos una carta de San Pablo decimos palabra de Dios, ni tampoco lo dicen los padres de la Iglesia, lo dice Cristo y los transmiten los evangelistas. Por lo tanto, para recibir a Jesús es necesario estar en gracia de Dios. No te has podido confesar, tienes necesidad de comulgar, pero estás en pecado mortal y tienes conciencia de que es así, ayuno de la comunión, pero no de la misa. Ven a misa a pedir al Señor ayuda, ven a misa a pedir al Señor que perdone tus faltas y que te dé propósito de enmienda, ven a misa a presentar a tu Padre Dios, que es tu Padre y te ama, las necesidades que tienes, pero no debes comulgar. Es más, recuerdo haber leído una reflexión del Papa Benedicto XVI, digo la fuente para que no me deis después a mí palos, porque si no digo la fuente, a lo mejor alguno dice, el Padre Javier es muy radical. Bueno, pues lo decía el Papa Benedicto XVI. Cuando uno comete un pecado mortal con mucha frecuencia, y llega un momento en el que, por más que comete ese pecado mortal y se confiesa, no logra dominarse, pero comulga después de confesarse, está en gracia de Dios, el Papa decía, a veces tenemos que hacer ayuno de Cristo para valorar más la Eucaristía, porque decía él que tenía la sensación de que nos habíamos acostumbrado a recibir a Cristo y a no valorar el regalo que es Cristo. Es verdad que el Señor viene a sanar y curar nuestras heridas, es verdad que el Señor viene a darte su gracia,
Pero ¿no es cierto también, y te lo tienes que preguntar, que a veces no valoramos en su justa medida la suerte que tenemos por recibir a Jesús? Que a veces, a fuerza de habernos acostumbrado a recibir a Cristo, como que no le damos tanta importancia al regalo tan grande que es recibir a Jesús. Cuando notes y percibas que esto es así, cuando te des cuenta de que no estás valorando la Eucaristía en su justa medida y que a lo mejor sin querer pero has caído en banalizar la Eucaristía, no comulgues. Haz un poco de ayuno, ¿para qué? Para echar de menos, para darte cuenta de la importancia que es la Eucaristía y valorar en su justa medida la presencia real de Jesús en la Eucaristía y recibirle debidamente. Pero no solo en gracia de Dios, sino también con agradecimiento, que esto es lo que a veces suele faltar. Me he confesado, estoy en gracia, pero a lo mejor no valoro la Eucaristía. No me doy cuenta del regalo que tengo. Recordad ese pasaje en el que el Señor cura a 10 leprosos y solo uno de ellos vuelve a dar las gracias, mientras que los otros 9 que iban camino de donde quisieran se dan cuenta que están curados y no vuelven a dar las gracias al Señor. Solo vuelve un extranjero, un samaritano. Y Cristo dice, ¿y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No han quedado también curados? ¿Cuántas veces? Quizás no hagamos malas comuniones porque no estamos en pecado mortal, estamos en gracia, pero son comuniones imperfectas porque no valoramos en su justa medida el gran regalo que es la Eucaristía. Comulguemos porque lo necesitamos, estando en gracia, porque el Señor también desea que le recibamos, quiere habitar en nosotros, pero valoremos en su justa medida lo que es el don de la Eucaristía, valorémoslo dando gracias, preparándonos de la mejor manera posible y sabiendo que es siempre un regalo. El pecado mortal nos expulsa de la comunión con Cristo y con su Iglesia. Luchemos por no caer en él y si hemos caído, luchemos por confesarnos lo antes posible, porque Dios no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Cristo. Por lo tanto, dejemos que el Señor cure y sane nuestras heridas, pero a la vez valoremos lo que significa recibir el mayor tesoro, que es a Cristo en el sacramento de la comunión. En segundo lugar, concluye el Evangelio diciendo que debido a que el leproso no hace caso a Cristo y empieza a proclamar con grandes ponderaciones, cosa normal, que estaba curado y quién le había curado, cualquiera de nosotros habría hecho exactamente lo mismo, aunque el maestro le dijo, anda, preséntate al sacerdote, pero no digas nada. Él no le hizo caso a Cristo. A veces no nos damos cuenta de que podemos complicar la vida al Señor. Y me explico. El leproso complicó la vida pública de Cristo. Desde aquel momento ya no podía entrar en los pueblos porque era conocido, porque la gente le buscaba por los milagros que hacía, y entonces se quedó en descampado. En parte porque había tocado al leproso, y como hemos escuchado en la primera lectura, la lepra hacía que tuvieras que vivir en descampado, y él quedó en descampado, Cristo, pero también porque tenía fama, y debido a la fama, la gente buscaba a Cristo no porque buscaba al Mesías, sino para que el Señor curara sus enfermedades. ¿Cuándo complico yo la vida a Dios? Complicas la vida a Dios cuando no caes en la cuenta de que tu Padre sufre por ti. Cuando sientas la tentación, cuando entres en la noche oscura y no te apetezca rezar o venir a misa, cuando experimentes tu fragilidad y pienses, no merece la pena luchar, otra vez estamos igual, recuerda que para Dios eres muy importante. Él es tu Padre. Y como nos recordaba en la parábola del Hijo Pródigo, Él sufre por nosotros. Sufre a pesar de que tú no te merezcas su misericordia. Sufre a pesar de tus vaivenes, de tus infidelidades. Sufre porque hace suyos tus problemas. Porque sufre cuando ve que el hijo no hace caso y es desobediente. Porque ve y sufre cuando el hijo es un hijo egoísta que solo piensa en sí y no se deja ayudar.
Dios sufre porque nos ama. Y Cristo es la respuesta del amor de Dios. Por lo tanto, un cristiano tiene que confiar en el amor de Dios y en la misericordia divina. Un cristiano tiene que aprender a hacer las cosas no solo porque entienda los planes de Dios, que a veces no comprendemos los planes de Dios, sino porque Dios se lo ha pedido. Y por eso hemos de aprender a decir, Señor, me fío de ti. Y porque me fío de ti, hago tu voluntad. Es que me duele tener que poner la otra mejilla o compartir mi dinero con los necesitados o volver a empezar y confesarme nuevamente. Me fío de ti, Señor. Cuando tú no te fías del Señor, le haces daño. Porque Dios sufre por ti. No le haces daño porque no le hagas caso y Él entonces esté decepcionado porque sus hijos los hombres son desobedientes. Así pensamos los hombres, pero Dios no piensa así. Dios sufre porque cuando tú no le haces caso te esclavizas. Porque cuando tú no le haces caso, como el hijo pródigo, te das golpes en la vida, pasas hambre y necesidad. Y Dios no quiere que pases necesidad. Dios ha venido para que tengas vida y la tengas abundante. Y por eso ilumina tu conciencia, con su gracia te da fuerzas, para que no estés solo y para que experimentes que el Señor sale a tu encuentro y te acompaña en el camino de la vida. No hagas sufrir a tu Padre Dios. Y cuando no encuentres razones en ti para confesarte, para venir a misa, para rezar, para volver a empezar, encuentra razones en Él. Madre Teresa hizo poner en todos los oratorios de sus casas una frase: tengo sed. Es la frase de Cristo en la cruz. Y decía Madre Teresa, Cristo tiene sed de nosotros. Tiene sed de nosotros porque quiere colmarnos con su amor. Tiene sed de nosotros porque quiere salvarnos. Pero ahora hace falta que nosotros nos fiemos de Dios, que nosotros confiemos en Él y que hagamos su voluntad. ¿Has caído? Ponte en manos del Señor. ¿Has tenido éxito? Da gracias, porque es la gracia del Señor la que movió tu corazón para que hicieras el bien y evitaras el mal. Confía en el Señor. Tu Padre sufre cada vez que tú te haces daño y no le haces caso. Por lo tanto, fiémonos del Señor. Por ti, Señor, me fío de ti. Sé que me amas. Pues que sea así en nuestra vida.